Buenas noches, gracias por acompañarnos a este espacio Preguntas y Respuestas, un espacio que hacemos entre ustedes y nosotros, ustedes que pueden preguntarle, hacerle llegar sus dudas, comentarios, quejas y, por qué no, también sugerencias a los diputados de la Asamblea Legislativa y nosotros se las hacemos llegar. Bueno, para esto les recordamos que el teléfono para mantenernos en contacto es el 53220300 y nuestras redes sociales en Twitter @CiudadTV212 y en Facebook Ciudad TV 21.2. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy polémico, pero también muy interesante para la Ciudad de México. El programa de desarrollo urbano de la ciudad, el cual, por cierto, pues desde el año pasado se está discutiendo. Sin embargo, en noviembre de 2017, este programa fue enviado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Llegó a la Asamblea y hace un par de semanas fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? Bueno, pues nuestro compañero Jesús González nos tiene los detalles. Vamos a ver la pieza y continuamos hablando. Las y los diputados de la Asamblea Legislativa coincidieron en su mayoría en que es necesario corregir diferentes apartados del proyecto enviado por el gobierno capitalino en materia del Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030. En sesión, se argumentó que después de amplias discusiones en el órgano parlamentario, recepción de opiniones de diversos sectores de la sociedad y mesas de trabajo, se tomó la decisión de devolver el documento al gobierno de la ciudad con observaciones propositivas. En total, 66 observaciones para no permitir la redensificación o construcción de edificios más altos en las zonas de riesgo y que las construcciones se condicionen a que haya suficiente infraestructura de agua, entre otros temas. No estamos diciendo no, no estamos diciendo sí, estamos diciendo cómo sí. ¿Cómo sí queremos un desarrollo urbano en la Ciudad de México? Queremos un régimen urbano transitorio, queremos integrar el programa de sustentabilidad y gestión de los servicios hídricos 2013-2018 que fue publicado por el gobierno de la ciudad, queremos el régimen urbano condicionado. En rechazo a regresar la propuesta agregando observaciones, el partido Morena pidió que simplemente se rechace al considerar que el Programa General de Desarrollo Urbano es improcedente e inconstitucional, al no haberse realizado una consulta a pueblos y barrios originarios, además de no estar acorde con las necesidades actuales de la ciudadanía. Fundamentalmente por el compromiso asumido con las organizaciones sociales y civiles y por nuestra propia convicción en que hay que defender desde este espacio la norma fundamental, es que estamos rechazando el sentido del retorno de esta iniciativa. Nosotros exigimos que se rechace por inconstitucionalidad. En contra de la propuesta de Morena, las y los legisladores de los demás grupos parlamentarios defendieron el sí aportar observaciones en la materia, lo que incluso dijeron es congruente con no desperdiciar el trabajo de meses en comisiones, reuniones con vecinos y habitantes de la ciudad, reuniones de las que salieron las 66 observaciones al Programa General de Desarrollo Urbano. Que se hizo un esfuerzo importante con la participación de 3,000 personas, que costó la consulta más de 15 millones de pesos y que tampoco podemos seguir continuando con este pensamiento que los recursos, las opiniones y todo lo que se construye atrás de todos estos ejercicios de opinión no valen y que hay que desecharlos a la basura. Por supuesto que es procedente las observaciones y por supuesto que es correcto enviar al gobierno para que haga nuevamente su trabajo, pero esto involucra la capacidad y la voluntad nuestra de trabajar con el gobierno. Tras la discusión, la propuesta para regresar con observaciones el Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030 fue aprobada con 26 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones. Con imágenes de Ricardo Ávila para La Ciudad y el Mundo, Jesús González. Pero ahí está un poco la síntesis de cómo se llevó a cabo esta discusión y el por qué el rechazo del Plan General de Desarrollo Urbano. Pero para empezar, ¿por qué es necesario un nuevo plan? Bueno, cuando uno camina por las calles de la ciudad ve
una construcción nueva en cada esquina y justo ahí está la demanda. Bueno, para platicar sobre este tema, agradecemos que esté con nosotros el día de hoy en el estudio el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, David Cervantes. Diputado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a ustedes y a la audiencia. Diputado, ¿por qué es importante un plan general de desarrollo urbano, sobre todo después del pasado sismo del 19 de septiembre? Bueno, mira, yo creo que es importante hablar un poco del contexto cuando iniciamos esta legislatura, porque el Programa General de Desarrollo Urbano lo tiene que, en su caso, aprobar la Asamblea Legislativa. O sea, somos el órgano legislativo que al final lo aprobaría. Desde que iniciamos esta legislatura, pues se expresaba ya un gran descontento de la población, prácticamente todas las delegaciones, en algunas colonias, barrios, pueblos, por la forma en la que se había venido aplicando la política de desarrollo urbano ambiental, y haciendo una serie de planteamientos, reclamando su derecho a vivir en tranquilidad, a conservar su entorno como en el que había venido viviendo. En fin, nosotros a partir de eso hicimos un conjunto de asambleas para consultar con la gente y presentamos varias propuestas desde septiembre, o sea, iniciando la legislatura, para que por un lado pudiéramos como asamblea acordar medidas preventivas para evitar que se siguieran violentando los derechos de los ciudadanos en esa materia y que al mismo tiempo iniciáramos una discusión muy amplia sobre esa problemática y cómo deberíamos de seguir construyendo la ciudad. A eso le agregamos una propuesta para que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal elaborara un diagnóstico sobre la situación del derecho al hábitat, para que la discusión sobre cómo seguir construyendo la ciudad partiera de un diagnóstico de la situación de un derecho humano, porque así lo establece la Constitución General. Ahora todo nuestro quehacer, sea el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial, tiene que tener un enfoque de derechos humanos. Esa era nuestra propuesta, sabiendo que el Programa General de Desarrollo Urbano, que todavía está vigente, pues sí había que actualizarlo, pero había que actualizar en general incluso la ley, o sea, reelaborar, nosotros decíamos una nueva ley que incluso observara integralmente el territorio de la ciudad, porque hasta ahora se ha manejado lo que es el suelo urbano con cierta normatividad a partir del diagnóstico de lo urbano, separado de lo del diagnóstico del suelo de conservación y la planeación del suelo de conservación. Y el territorio, política y administrativamente hablando, es uno. Y nosotros nos movemos y vivimos ahora sí que utilizando todo el territorio. Los que vivimos en las partes urbanas utilizamos los servicios ambientales del suelo de conservación, parte de lo que se produce en el suelo de conservación, y a su vez quienes habitan allá también usan la parte urbana. En fin, que decíamos había que impulsar todo un proceso que nos daba tiempo en 3 años. Sin embargo, no se aceptó eso, ni siquiera se dictaminaron nuestras iniciativas y el gobierno decidió seguir el camino más administrativo de, como ya venció, digamos, el plazo para el que estaba previsto el programa, elaborar un nuevo programa y seguir en la misma dinámica, digamos, sin entrar realmente a fondo. Nosotros digamos, necesitamos una sacudida, los legisladores, el ejecutivo con los ciudadanos y a ver qué es lo que hay que hacer. Perdón, diputado, ¿y el sismo del pasado 19 de septiembre no fue una sacudida? No, digo, si se necesitaba un plan general de desarrollo urbano, esta emergencia que enfrentamos los capitalinos no lo fue. ¿Qué pasó ahí? Claro, esto que ocurrió con el sismo volvió a poner sobre la mesa el tema, ¿no? Ahora desde otra óptica podríamos decir, más en el sentido de que
además de no respetar los hábitats y estar construyendo grandes proyectos de alto impacto en las vialidades, en los servicios, en lo que es el ambiente donde vivimos. A esto se agregó con el sismo, pues también lo que fue evidente, bueno, no estamos viendo en dónde estamos parados y todas las medidas además que tendríamos que tomar para disminuir la vulnerabilidad a la que estamos expuestos en la Ciudad de México, porque las amenazas naturales existen y hemos generado como seres humanos otras amenazas y tendríamos en una planeación del territorio tomar medidas para reducir la vulnerabilidad ante esas amenazas, y lo que demostró el sismo es que no estamos haciendo eso, además de otras muchas cosas que demostró el sismo, ¿verdad? Como que no estamos preparados para las emergencias, ¿no? Diputado, en ese sentido, hay en una ciudad donde hay 8 millones de habitantes, pero con la población flotante, es decir, mucha gente que vive en el Estado de México, en el Valle de México y que se traslada a trabajar aquí en la capital, son 20. Hay una demanda de vivienda. El sismo exhibió una demanda de viviendas, pero seguras, construidas bajo un protocolo como tendría que ser. En este sentido, ¿cuál es la propuesta de Morena para un plan general de desarrollo urbano que responda a estas necesidades? Bueno, mira, cuando hicimos estas propuestas que yo te comentaba, todavía no sabíamos que se iba a existir a estas alturas ya una constitución, nuestra constitución. Sin embargo, desde entonces nosotros hablábamos de que el enfoque de la planeación tenía que ser integral, tenía que ser con visión de derechos humanos y con una alta participación de la sociedad, ¿no? De todos los actores. Ahora, ya con la Constitución, coincidimos plenamente con lo que quedó ahí plasmado. En la Constitución ahora se establece precisamente que la planeación del desarrollo en general de la ciudad tiene que elaborarse con enfoque de derechos humanos. Y se estableció también en la Constitución que la planeación del desarrollo de lo que significa físicamente la ciudad tendrá que hacerse a partir de un programa de ordenamiento territorial, que es precisamente lo que decíamos, la visión integral. Ya no habla de un programa general de desarrollo urbano y un programa de ordenamiento ecológico, sino de un programa de ordenamiento territorial. Con lo cual, insisto, coincidimos totalmente. Y habla también la Constitución de la participación de los habitantes de la ciudad en la planeación, que eso también nosotros decíamos que era algo fundamental. Establece la Constitución la creación de un instituto de planeación, que nos parece también acertado, en el sentido de que sea un organismo con la participación de especialistas, que a partir de la investigación y de tomar en cuenta los puntos de vista de la ciudadanía, pueda elaborarse ese nuevo programa de ordenamiento territorial. Por eso nosotros decimos que lo que deberíamos de haber discutido y aprobado es un conjunto de medidas transitorias para que sean el Congreso de la Ciudad de México quien elabore o desarrolle lo que ya le dejó establecido la Constitución. Incluso que lo que discutiéramos y el análisis de lo que se ha hecho hasta ahora sirviera como parte de los insumos. Es decir, nosotros decimos, no es que no estamos diciendo no se haga nada ahorita o deténgase todo, no. O sea, que moderemos y le bajemos un poco, digamos, a lo que se está haciendo ahora, el impacto de lo que está haciendo hasta ahora, para darnos ese chance de revisar cómo estamos haciendo las cosas y de aportar esto al Congreso de la Ciudad de México para que ya ellos, conforme a lo que dice la Constitución, elaboren ese nuevo orden normativo para la ciudad.
La propuesta de Morena es que sea el primer Congreso de la Ciudad de México el que determine este nuevo Plan General de Desarrollo Urbano. Ahora, ¿qué sí tendría que tener y qué no tendría que tener este nuevo plan? ¿No lo puede contestar después de estos 3 minutitos, diputado? Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se vaya. Continuamos en este espacio Preguntas y Respuestas, un espacio que hacemos mitad ustedes y mitad nosotros. Ustedes les hacen llegar sus preguntas, sugerencias, comentarios a nuestros legisladores de la Asamblea Legislativa y nosotros se los hacemos llegar. Les recordamos el teléfono es el 53220300 y nuestras redes sociales en Twitter en @CiudadTV212 y en Facebook CiudadTV21.2. El día de hoy estamos platicando con el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, David Cervantes, sobre el Plan General de Desarrollo Urbano. Y es que pues hay demanda de vivienda, pero también hay demanda de vivienda segura y también demanda de viviendas, estas nuevas construcciones que se están haciendo, que muchas veces ni el agua alcanza o bien es de difícil acceso porque no se hicieron estas llamadas obras de mitigación como debieron de haberse realizado. Diputado, hace unos momentos nos comentaba, desde el Grupo Parlamentario de Morena, este Programa General de Desarrollo Urbano debería de aprobarlo el Congreso, el primer Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuál sería el riesgo de que se apruebe ya en este último periodo ordinario de la Asamblea Legislativa? Bueno, el nuevo Congreso o el Congreso, porque ahorita no existe Congreso como tal, ya no aprobaría un programa general, ya eso desaparece en la Constitución y ahora sería un programa de ordenamiento territorial. El riesgo de aprobar ahorita un programa, aún con las modificaciones que se pudieran hacer, es que no parte esta propuesta de programa general de lo que ya establece la Constitución. O sea, entraría en contradicción con los lineamientos que ya señala la Constitución, esto del enfoque de derechos humanos, de ver la integralidad del territorio, de basarse en ejes rectores que tienen que ver con garantizar el derecho al desarrollo sustentable, en fin. Y además de esto, que podría pensarse que es formal, pero creemos nosotros que es de fondo, muy de fondo, este programa contiene una serie de lineamientos y propuestas concretas que permitirían de alguna manera continuar la forma en la que se han venido desarrollando algunos grandes proyectos llamados proyectos estratégicos. Se podría seguir utilizando instrumentos de planeación vigentes ahora que se han venido utilizando para crear polígonos de actuación, para crear sistemas de actuación, que es lo que ha permitido, por decirlo así, darle la vuelta a la ley para construir lo que hemos visto que se ha venido construyendo sin tomar en cuenta los impactos que se tienen. Entonces, en el programa de ordenamiento territorial que le tocará ya verlo esto al nuevo gobierno y al Congreso de la Ciudad de México, nosotros creemos que debe de partirse de un diagnóstico hecho con enfoque de derechos humanos y creemos que la orientación que debe de tener del corto, mediano y largo plazo ese programa de ordenamiento es establecer los ejes rectores para garantizar la sustentabilidad de la ciudad. Estamos en un punto en la ciudad en el que si no se hace lo correcto, vamos a estar poniendo en riesgo eso, la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan vivir en una ciudad sustentable, ¿no? Y creo que eso lo vivimos a diario, el tema de la movilidad, el tema del agua, el tema de los residuos sólidos, la forma en la que se siguen generando asentamientos precarios, en fin, estamos en algunos temas como llegando a puntos límite, de que si rebasamos eso va a ser muy difícil, muy costoso recuperar la posibilidad del desarrollo sustentable de la ciudad. Creemos que estamos en momento de hacerlo y hacerlo bien. Si lo hacemos ahora con los
lineamientos que ya quedaron establecidos en la Constitución. Claro. Por ejemplo, el sistema de aguas de la Ciudad de México ha denunciado o ha señalado, advertido en varias ocasiones que el agua ya no es suficiente, ¿no? Sobre todo este boom inmobiliario que hemos visto en los últimos años, pues afecta también la sustentabilidad de ciertos servicios en ciertas zonas de la Ciudad de México. Es necesario un programa de desarrollo urbano y de desarrollo territorial. Pero en este sentido, diputado, ¿usted ve cierta urgencia por parte del gobierno de la Ciudad de México o de grupos parlamentarios para sacar el Plan General de Desarrollo Urbano ya en el próximo periodo ordinario de sesiones? ¿O cuál es la razón del por qué se hayan hecho estas 66 observaciones al gobierno central? Bueno, nosotros creemos que efectivamente sí hay una insistencia por parte del gobierno y de algunos grupos parlamentarios de querer ya aprobar este programa. Creemos que tiene que ver con esto que comentaba yo ahorita, que en el contenido del programa se da continuidad a pues algunos aspectos de la política actual que desde nuestro punto de vista y de muchísimos ciudadanos son dañinos para la ciudad y para los que la habitamos. ¿Cuáles? Pero ¿Cuáles son dañinos? ver... Porque también lo han mencionado organizaciones civiles y ustedes han acompañado estas denuncias. Bueno, y tiene que ver con intereses económicos, finalmente. Comentaba yo hace un momento algo de eso. Se han venido utilizando, como decía, instrumentos de la planeación, para la planeación del desarrollo, como esto de las transferencias de potencialidad, los polígonos de actuación, los sistemas de actuación, algunas normas especiales que han ido introduciendo en algunos programas que nos parecen una barbaridad. Por ejemplo, que si un predio tiene la zonificación de equipamiento, el gobierno puede decidir cambiarle el uso sin necesidad de seguir el procedimiento normal para modificar un programa, y puede dar pie eso a que en un lugar donde actualmente existe pues un espacio público, de repente aparezca uno de estos grandes megaproyectos. 600 departamentos, 2 torres, como lo hemos... O que suceda, por ejemplo, el caso de Big Grand, Coyoacán, enfrente a CEU. Bueno, ¿cómo fue que se llegó a autorizar eso? Claro. Precisamente se combina el manejo de estos instrumentos y, por supuesto, con un ingrediente que es el que nos tiene así en el país, la corrupción. O sea, no solo es el manejo de estos instrumentos, sino que también, por supuesto, se ha combinado con la corrupción. Tenemos otros ejemplos, el caso de Walmart en San Pedro Mártir. Se dio autorización porque en su momento, hace ya varios años, la delegación le otorgó un alineamiento y número oficial como si el predio del Walmart tuviera frente a la carretera federal, cuando en realidad el frente lo tiene a una calle paralela a la carretera. Entonces con eso tramitó su certificado de zonificación como si el predio tuviera el número oficial sobre la carretera. Es otro ejemplo de cómo se ha combinado esto de las normas con casos también de corrupción. Muy bien. Diputado, nos queda un minutito, pero una vez que si es que llega a ser así, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México regrese el plan a la Asamblea, ¿qué va a hacer el grupo parlamentario de Morena? Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, y de hecho también por la vía jurídica, sobre la inconstitucionalidad de esa propuesta, y mantendremos por un lado esa posición, rechazando la propuesta, pero también insistiendo en que hay otras maneras de enfrentar el problema que estamos viviendo en la ciudad
como te decían, no estamos diciendo no hagamos nada o o que se paralice la ciudad, no, lo que nosotros estamos diciendo y vamos a insistir, y esto la gente con la que hemos platicado, las organizaciones vecinales coinciden, ellos le han llamado la moratoria urbana, nosotros le hemos llamado medidas preventivas para evitar la violación de derechos humanos en materia del hábitat. Y que es esto que te decía, moderar, establecer una serie de medidas para que proyectos de alto impacto no se puedan desarrollar sin antes realmente evaluar los impactos y si es posible las mitigaciones, porque actualmente se han autorizado proyectos donde formalmente sí se presenta el estudio de impacto urbano y ambiental, pero los impactos no son mitigables y sin embargo se llevan a cabo, ¿no? Muy bien, diputado, pues vamos a estar entonces al pendiente de las actividades que realice el grupo parlamentario de Morena, sobre todo en este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.